directa para que nosotros comprendamos un poquito más lo que nos habla Santiago 5:12. Cuando Santiago nos habla acerca de no juremos por el cielo ni por la tierra, no juremos por nada, nos está hablando de la magnificencia de nuestro Dios, y como hijos de Dios nos recomienda ser muy sobrios en lo que prometemos. Tenemos esta porción de la Escritura, Isaías 66, donde nos habla el Señor, se presenta quién es Él y cómo es que nosotros podríamos hacer una casa para Él. O sea, no hay una casa que nuestras manos pudieran hacer para que Él repose. Él no reposa en casa hecha de manos de hombre. Y lo dice a su pueblo aquí en Isaías 66 y dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. También dice el Señor: también yo escogeré aquel que es manso, humilde, y que tiembla mi palabra. Amén. En el versículo 5 dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Vamos al versículo 9. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impedir el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dijo Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Así pues, Dios hizo todas estas cosas, y todas estas cosas han sido hechas por Él. Nosotros no podemos hacer nada que pueda agradarle a Dios humanamente hablando, ¿sí? Porque solamente podemos hacer algo que venga de la fe. Todo lo que viene de la fe, Dios lo quiere, ¿sí? Y lo que no viene de fe es pecado, y Dios no lo recibe. Por tanto, siempre que nosotros hagamos una promesa,
consideremos nuestra personalidad que tenemos en Cristo Jesús, la esencia que nos embiste, porque no podemos decir cualquier cosa, porque no se agrada a Dios de esto. El Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, si nosotros hacemos una promesa en la carne, pues la verdad no la podemos ratificar porque la carne está destinada a la destrucción. Por tanto, muchas veces pensamos que podemos hacer una promesa fácilmente, ¿no? Y decir, no, sí, mira que mira, préstame tanto dinero y yo te lo pagaré, ¿no? Y pues el Señor Jesucristo dice que no lo hagamos de esa manera, que si prestamos algo, no pidamos que no lo devuelvan. Así dice el Señor, fíjese. Tal es la condición del hombre, que el Señor Jesucristo sabía que cuando un hombre pedía prestado algo, que realmente estaba comprometiendo su vida frágil, ¿no? Y entonces al que prestaba le decía, si prestas a alguien, no pidas que te lo devuelva. Y nosotros no somos así, ¿verdad? Cuando prestamos, oye, no, pues devuélvemelo, ¿no? Yo te lo presté, regrésamelo. Y como Dios no avala esto, porque por eso nos manda que seamos muy sobrios en lo que prometemos y también en lo que damos en préstamo. Por eso el Señor dice que no pidamos prestado, ¿sí? Que no pediremos prestado como hijos de Dios, porque todas estas palabras están envueltas en estas promesas, ¿sí? Y pues estábamos nosotros estudiando esta palabra de Santiago 5:12 y nos encontramos con esta exhortación que hace Santiago. Es tremendo porque si nosotros empezamos a estudiar una carta capítulo por capítulo y versículo por versículo, en cada versículo nos vamos a encontrar que tenemos que rectificar en toda nuestra manera de actuar. Santiago 5:12 nos dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sí? ¿Quién es el que nos condena? Dios no nos condena. Jesús menos, Él nos justificó. Pero el enemigo sí, Él es el acusador, Él es el que condena. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy sabios en todo lo que hablamos, muy prudentes. Amén. Y nos dice, nos da toda esta palabra, Santiago la toma desde la ley. Desde luego, la ley ya saben que sigue vigente. Sí, ya lo hemos explicado, lo hemos estudiado, pero ya no es una ley de obligación, sino es una ley que produce la gracia que tenemos en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos capacita. Tenemos esa gracia para que nosotros podamos ir entendiendo el concepto de Dios, la esencia de Dios, la sustancia de Dios y el Espíritu Santo a través de su mover y de la disposición de nuestro corazón a la obediencia, vamos logrando aquello que el Señor Jesucristo vino a hacer por medio de su Espíritu, que es nuestra, ¿qué? Transformación, ¿sí? Nuestra transformación. Transformaos, dice el Señor, ¿no? A la imagen de aquel que, ¿quién? Que nos creó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Amén. Entonces aquí Santiago toma esta palabra para exhortarnos y tenemos que esta palabra realmente viene del consejo de nuestro Señor de Jesucristo. Vamos a Mateo 5.
Mateo 5, donde el Señor nos habla con tanto cariño, con tanto amor, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Amén. Esta palabra está escrita en Levítico, en Deuteronomio, en Números, pero el Señor la presenta de esta manera. Dice Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Considerando el Señor Jesucristo nuestra condición, nos dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es de más, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué dice aquí el Señor? Fíjense en todo este consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Primero, considera a Dios, ¿sí? Dice, no puedes jurar por el cielo, no puedes jurar por la tierra, ni por Jerusalén, ni por siquiera por ti mismo. O sea, primeramente, la gloria de Dios, ¿no? Como hijos de Dios. No podemos jurar por el cielo. ¿Por qué dice? Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Pero también dice, ni por tu cabeza, o sea, ni por ti mismo siquiera, ¿no? Porque Él considera nuestra condición. Señor Jesucristo, incluso sus discípulos, ¿no? Le decían, Señor, iremos contigo a la muerte, moriremos por ti, Señor. Pero cuando vino la persecución, ¿qué pasó? Que los discípulos todos huyeron, Pedro le seguía de lejos, Juan sí estaba con él, pero los demás le seguían, ¿qué? Se huyeron y Pedro de lejos, ¿verdad? Porque el Señor conocía la condición del hombre y qué es lo que nos dice el Señor, que nosotros debemos considerar la grandeza de su gran nombre, la grandeza de su gloria. Amén. No podemos nosotros decir cualquier cosa y menos jurar por Dios, ¿verdad? Menos por Él. Porque aquí el Señor Jesucristo ni siquiera toca que juremos por Dios. Pero ¿cuánta gente jura por Dios? Y habla de Dios y toma el nombre de Dios en vano. Porque aquí Jesús ni siquiera dice por Yahweh. No, dice, no juren por el cielo, no juren por la tierra, no juren por Jerusalén, no juren ni siquiera por ustedes mismos, ¿no? No hagan juramentos. Y si hacen alguno, lo van a tener que cumplir. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Entonces, esto debe estar muy, muy adentro de nuestro corazón. Debemos tenerlo muy guardado en nuestra alma. Y orar, pedirle a Dios, Señor, no permitas que yo me comprometa en algo que ni siquiera sé si voy a poder hacerlo, ¿no? Sino que, Señor, ayúdanos a ser sobrios y prudentes, entendidos, discretos en nuestra manera de vivir, para que podamos nosotros darte gloria. Porque se trata de Dios, no de nosotros, ¿sí? Porque nuestra vida en esta tierra testifica de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros estemos
muy pegaditos a la palabra del Señor para tener una vida triunfante, porque Pablo decía que Cristo siempre nos llevaba en triunfo, ¿sí? Siempre que nos llevaba en victoria y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él así, porque obviamente consideraba el apóstol Pablo la palabra, el consejo de Dios, estaba muy cerca de su corazón. Y él nos da un ejemplo, y por eso él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando leemos sus escritos y el Espíritu Santo nos testifica de su vida, sabemos que era un hombre prudente, sabio, entendido, discreto, que era un hombre que sabía cómo moverse en medio del pueblo de Dios, sí, y también con los que no le conocían al Señor. Y esto nos lo da la palabra, el estudio de la palabra, la seriedad con la cual tomemos la palabra, el tiempo de oración que pasemos con el Señor. Ayer la profeta Alison pidió un reloj, ¿sí? Porque ya como profeta hace actos proféticos. Y entonces nos puso el reloj y nos dijo, tiempo con Dios. Tiempo con Dios. El Señor pidió ayer que tuvimos el desayuno de Mujeres del Reino Internacional, que tuviéramos tiempo con Él, que pasáramos tiempo con Él, que no estuviéramos perdiendo el tiempo, como se dice, no pierdas tu tiempo, ¿no? Pasa tiempo con Dios, porque esto es bueno, porque esto nos forma, nos da carácter, nos da arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo. Y cuando nosotros la leemos, como el viernes que estuvimos reunidos leyendo la palabra, leemos esto y nos confrontamos con nosotros mismos. Y entonces meditamos en lo que hemos hecho, ¿sí? Cómo nos hemos comportado, porque es un espejo. Realmente el arrepentimiento, hermanos, viene de leer la palabra y de confrontarnos con la palabra y decir cómo estoy yo en relación con esta palabra. ¿Cómo estoy? ¿No? Y es un espejo, y entonces clamamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo a decir sí, sí o no, no. Porque dice que lo que es de más del maligno es. Que lo que andamos hoy sí, mañana no. Sí, pero hoy sí soy hijo de Dios, pero hoy estoy acá haciendo lo que a Dios no le agrada y entonces se me olvida mi identidad de hija de Dios, se me olvida que mi fe está puesta en Cristo y entonces me disipo, ¿no? Y esto trae un gran mal al alma, ¿sí? Y por eso es importante que leamos la palabra y no solo la leamos como un libro cualquiera, sino la palabra la hemos de leer como un espejo, ¿sí? Entonces aquí estamos leyendo lo que Jesús dice y entonces yo me veo aquí en este espejo. Porque primero el Señor dice, a veces habéis escuchado que la palabra dice, los antiguos dicen, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y aquí el Señor dice, no jures, porque ve tu condición, no puedes hacer ni siquiera blanco o negro de tus cabellos, ¿no? No jures por Dios, no jures por el cielo, no jures por la tierra, y entonces no jures por Jerusalén. Entonces nosotros nos confrontamos y decimos, a ver, ¿cuántas veces yo he prometido y no he cumplido? ¿Cuántas? Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque muchas veces prometo y no cumplo, Señor. Y entonces, por eso ando así confundida. Por eso ando así, ¿qué hago, no? O sea, ¿por qué? Porque hago todas estas cosas, ¿sí? Me arrepiento, Señor. Perdóname, restáurame. Que tu Espíritu Santo me forme y me haga esta persona sobria y prudente, que ni siquiera por uno de mis cabellos puedo jurar.
Y para eso es la palabra de Dios, hermosa la palabra de Dios. Y entonces, ahorita la porción que leímos de Isaías 66, dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que tú me vas a hacer? ¿No? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no habita en una casa hecha, ¿por qué? Por unas manos. ¿Sí? Entonces, manos de hombre no puede el Señor habitar. ¿Dónde habita el Señor? En nuestro corazón. Dios habita en nuestro corazón, ¿sí? ¿Quién forma nuestro corazón? Dios. ¿Cómo lo hace? A través de nuestra fe y de nuestra voluntad. Amén. ¿Sí? A través de la fe, de creer que Él está formando y forjando una nueva criatura creada a la imagen de aquel que nos creó. ¿Sí? Él está haciendo su propia casa, la cual casa somos nosotros. Cuando nosotros le demos oportunidad de que Él la haga, ¿sí? Que vengamos a su palabra, que dejemos que su palabra nos confronte, que reconozcamos que somos imperfectos, que somos pecadores, que necesitamos a Dios, que necesitamos que Él nos cambie el corazón, que reconozcamos que tenemos un corazón de piedra y que necesitamos tener un corazón de carne para ser formados, para que el amor de Dios descanse en nosotros, ¿sí? Que Él pueda descansar en nosotros y nosotros en Él, ¿sí? Que Él pueda reposar en nosotros y nosotros en Él. Esta es la comunión a la cual el Señor nos trae, a vivir una vida plena, una vida de deleite con Él. Nosotros no podemos hacerle nada a Él. Él es el que nos da a nosotros y nos forma y nos crea. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Todo lo que nosotros podamos hacer, amén, es poner nuestra voluntad. Es poner nuestra voluntad para que Él haga su obra perfecta. ¿Sí? Vamos al libro de Hechos 7, 49. Cuán bueno es Dios y cuán hermosa es su palabra. Su palabra es fiel, santa, justa, verdadera. Nos forma. Cuando acostumbramos a nuestro espíritu y a nuestra alma a estar en su palabra, a estar con Él, cuando nos disciplinamos a estar con Él en su palabra, ya es algo que nos llama, su espíritu nos anhela celosamente y ya tenemos tal dependencia de su palabra que es maravilloso ya estar con Él, ¿sí? Ya es algo muy natural, muy normal en nuestra vida, ¿sí? Aquí está una narrativa, ¿sí? Está Esteban hablándole al pueblo judío y diciéndoles que ellos siempre resisten al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces les ratifica esta palabra. Dice desde el 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Dónde lo vio? En el cielo. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, Dios no habita en templos hechos de manos. Dios no habita en ningún templo que haga el hombre con sus manos y en ningún templo que haga de religiosidad, ¿sí? Porque también el hombre hace un templo de religiosidad y Dios no habita ahí, ¿sí?
aquel hombre que es hipócrita, que pues levanta sus manos, adora, pero cuando sale se le olvida que adoró al Dios Altísimo, que adoró la gloria de nuestro Señor y vuelve a ser el hombre natural. Pues es una religiosidad y Dios no habita ahí. Si bien puede disfrutar de las mieles de la congregación, que adoramos, que alabamos, porque el Espíritu se derrama, pero si cuando sale se le olvida quién es Él, ¿sí? Dios no habita en templos hechos de religiosidad, de manos humanas, ¿sí? De ideas humanas. Por eso es que aquí lo dice. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí Esteban los exhorta y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban los está confrontando y les está diciendo, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo, ustedes quieren vivir por su religiosidad y Dios no habita en templos hechos de religiosidad. Y por eso es que lo apedrearon. Esteban lo matan a pedradas porque se enojaron tanto de que les dijo que pues que eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y los confronta, pero nosotros como hijos de Dios, cuando la palabra nos confronta, no nos debemos enojar. No debemos de decir, ay, bueno, esto no es para mí. A ver, algo bonito que me guste, algo que me aliente, ¿no? No, sino detenernos y ver si Dios nos está confrontando. Y reconocer que necesitamos que Dios nos transforme, que Dios nos dé otro corazón, que Dios nos dé una nueva mente. Eso es lo que el Señor quiere, sino que estemos leyendo y nada más leemos y andamos buscando a ver algo que me resuelva esta situación, ¿sí? Y si siempre Dios nos resuelve y nos saca de nuestros problemas ciertamente, pero Él quiere que nosotros veamos su palabra como un espejo, no que nos enojemos como los fariseos se enojaron con Esteban. Los judíos se enojaron con Esteban y lo mataron, lo apedrearon. En ese tiempo, Saúl consintió de la muerte de Esteban. Pablo, que después se convirtió con gran clamor y con gran arrepentimiento, y toda su vida fue una vida de arrepentimiento. Amén. Y por eso es tan importante, amados. Dice aquí en Job 22:28, determinarás una sola cosa y te será firme. Determínalo en tu corazón. Y después que dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz de Dios. O sea, pero yo tengo que determinaré una sola cosa y me será firme. Y sobre lo que yo determine conforme a la voluntad de Dios, Dios va a mandar su poder, su luz. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Entonces, determinemos ser santos porque Él es santo. Determinemos en nuestro corazón hacerle casa a nuestro Dios en nuestro corazón, la cual casa somos nosotros, dice el salmista. Esto es lo que el Señor quiere formarnos y forjarnos para que no nos andemos comprometiendo, ¿no? con cosas que no podemos en un momento dado a veces cumplir. Esto nos empieza a forjar cuando venimos al Señor. Esta es una parte en la que el Espíritu Santo nos empieza a forjar. Si es que ustedes van a ser mis siervos, es que ustedes van a ser mis ministros. Y no pueden ser de doble ánimo. No pueden andar de aquí para allá, de allá para acá, porque son mis ministros. Y por eso trata con nosotros. Y por eso el Señor nos lleva a ser
fieles y verdaderos, nos va forjando y nos dice que mi palabra no te ofenda, que mi palabra no te parezca grotesca, sino tú mismo evalúate, ¿no? ¿Sí? Esto es muy importante, amados, y que nosotros seamos humildes. Por eso el Señor dice, miraré aquel que es manso y humilde y que tiembla mi palabra. A ese miraré. Y esto es lo que nos trajo el Señor esta mañana lluviosa, que estamos haciendo el servicio aquí porque está la lluvia fuerte, pero estamos gozosos con el Señor, porque Él siempre hace lo que es bueno para nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Padre Dios, y te bendecimos, Señor, y clamamos, Padre mío, por tu fuerza y poder, bendito Dios, porque en tu luz, Señor, veremos la luz, Señor, Dios Todopoderoso, miraremos a ti, Señor, y nuestros rostros serán alumbrados, nuestros pensamientos, sentimientos, Señor, seremos forjados, formados por ti, Padre, para tener ese carácter, Dios, que tú quieres que tengamos, Señor, un carácter que no tiene miedo, que no tiene temor, Padre, de malas noticias, que nuestro corazón está afirmado, está confiado en ti, Señor, Padre Celestial, Señor. Dice tu palabra que los montes se moverán y los collados temblarán, pero nunca jamás apartarás el pacto de tu paz delante de nosotros, Señor, porque tu sí es sí, tu no es no, Señor, Padre, y que todas tus promesas, Señor, son en ti sí, Padre Santo, Dios Todopoderoso, son, Padre Eterno, por medio de nuestra fe, Señor, sí y amén, Padre. Señor, Dios Todopoderoso, confiamos en que tú, Señor, cumples tus promesas, Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, cuando nosotros miramos a ti, cuando nosotros vemos a Jesús, al autor, al consumador de la fe, cuando ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en ti y no en las tinieblas y no, Señor, en aquello que no viene ni procede de ti. Padre omnipotente y todopoderoso, oramos por tu tierra, Señor, y clamamos por ella porque tu palabra dice, Señor, que es el estrado de tus pies, Señor, y nadie podrá destruir tu tierra, Padre, porque tú la formaste sobre los ríos, Señor, la estableciste sobre los mares, Padre. Tú la hiciste, Señor, la tierra es tuya y su plenitud, Padre, y todo lo que tú haces es perpetuo, Señor. Y ciertamente tú nos dices, Señor, cielos nuevos y tierra nueva, donde estará, Señor, siempre tu justicia, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a encontrarte, porque te buscaremos y te encontraremos, porque te buscaremos de todo nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por la tierra mexicana, Dios, que recibe esta lluvia con gracia y con amor, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo Santo, bendecimos, Señor, Padre, tus designios, tu elección, tu llamado a las autoridades, Señor, puestas en México. Te rogamos por ellas, Señor. Te suplicamos, Padre, que obres en sus corazones, que obres, Señor, en sus conciencias, en sus almas, Señor, y que puedan, Señor, servirte con honestidad para que vivamos, Señor, como dice tu palabra, en toda piedad, honestamente, Señor Dios Todopoderoso, porque esto es bueno y agradable delante de ti. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.